Era el gran depósito espacial donde uno tiene su memoria y donde deposita toda su conciencia. Es el vacío del cielo. El pensamiento y la acción son para nosotros al mismo tiempo. El momento cumbre de un escultor es cuando el escultor, el artista en general, se da cuenta de que lo que le había llevado al arte, de que lo que le pedía al arte, el arte le ha contestado. Estoy haciendo habitable un caserío en ruinas en un pueblecito abandonado en Navarra, que si vale la pena lo que monte en el caserío, lo dejaré para nuestro pueblo. Segunda. El arte es un puente y una preparación para otro tipo de madurez mucho más importante, la madurez moral para la vida con los demás. El artista es un hombre incompleto y débil. El arte no es el lenguaje natural, son lenguajes fabricados y concretamente para fabricar hombre, para repararlo en las épocas de cambio en que el hombre, la sociedad, necesita de esta reparación, de este reajuste de la sensibilidad de control y dominio de la naturaleza. Pero si te refieres a la escultura, no hacen falta medios. En el hueco de la mano, en el microcosmos del hueco de la mano, con un poco de barro, unas tizas, un alambre, una lata, un cartón, unas tijeras, nacen las esculturas, la arquitectura, las cosas más monumentales. Te digo que ha sido un servicio y una verdadera prueba. La prueba que a mí mismo me impuse de información, de estudio, de trabajo. Esto es lo que es para mí, lo que para mí representa la obra de Aranzuzu, la responsabilidad que puse en este servicio. Al tomar contacto con la obra de Jorge Oteiza, descubrí su valía extraordinaria y por lo tanto la capacidad que teníamos de aprender y aprovecharnos de la presencia de este escultor en el equipo de Aranzuzu. Pero fue capital por lo que supone la integración de un grupo de artistas en una obra, que eso no se da a menudo, ¿no? Es decir, se da en el campo de la ingeniería. Un avión es fruto de muchos ingenieros y de muchos ingenios trabajando juntos, pero en el campo del arte cada artista es dueño de su parcela y el músico es músico y el pintor es pintor y el escultor es escultor, el arquitecto es arquitecto, pero no hacen una obra común. Para mí las esculturas han sido como ladrillos que sirven para fabricar una pared. Ningún ladrillo es más importante que otro. Con las esculturas se fabrica hombre. Cuando esta fabricación ha concluido, en el arte de protección se concluye, las esculturas quedan como subproductos, como páginas del diario de una exploración, de una aventura humana. Artista es tramposo, hacedor de trampas. Eso es interesante. ¿Trampas para qué? En la prehistoria, para cazar al animal, para su sustento físico, pero también para cazar a Dios o cazar protecciones, cazando el ser estético. Yo lo que creo son con nadas. Es decir, creo espacios con nada, activos, absolutos, de trascendencia, de sacralidad, sagrados, para protección del hombre. Mi estilo ha sido voluntariamente elegido dentro del racionalismo, estilo geométrico y de inmovilización, estilo defensivo, de protección, que puede encontrarse en nuestro pasado más remoto. Pensamiento y acción al mismo tiempo, en redondo y visual, en pequeñas circunferencias, en pequeñas y sucesivas operaciones enteras frente al estilo latino, verbal y rectilíneo. Y me pasó, finalmente, después de atravesar el cine, el teatro, una serie de lenguajes fabricados, he concluido últimamente en el lenguaje, en la escritura de la poesía, en la escritura poética, que es el lenguaje más barato, más fácil, más feliz, donde basta una sola cuartilla, coloca unas palabras y espera. Yo todo lo que estoy trabajando ahora como lenguaje es lenguaje de incomunicación. Yo quiero estar solo. Lo que me interesa es la escritura poética. Protegerme en un pedazo de papel,
Yo la única felicidad que siento es cuando veo la página en blanco y dejo dos palabras, tres, empiezo a combinarlas, lo mismo que he hecho en escultura, combinaciones binarias, ternarias, surge una metáfora, surge todo, yo soy feliz. ¿Quién ha hablado del terror de la página en blanco? Es el único sitio que veo, es el Dios mío de papel. Detrás de esta ventana. Detrás de esta ventana es la primera sala del Que proyecto. conservabas esto, ¿no? Algo... Esto se conserva. Joder. O sea que eso se puede conservar, Sí. esta fachada. Joder. Y luego ya sigue un poco más hacia adelante, que fíjate qué desnivel tiene, qué dramatismo va a tener todo eso, que va a estar como una prueba avanzada sobre ese valle. Así que luego es bien inconveniente.